Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos de Gobierno con Python y Pandas. Hoy vamos a ver lo que es Data Wrangling. Ya vimos una parte importante de este tema al inicio, cuando vimos Melt, Merge, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hablamos de que nuestros datos tienen que estar primero en formato tidy data. Entonces, cada fila es una observación y cada columna son las variables que tomamos durante esa observación. Y esto tiene la ventaja de que nos es relativamente fácil reestructurar los datos para hacer cálculos, gráficas, etcétera, etcétera. En ese momento, un poco por la necesidad que hay de que esos datos a veces no vienen así, etcétera, etcétera, vimos dos grupos de funciones bastante grandes, ¿no? Vimos lo que era MELT para datos que sean en un formato ancho en la tabla donde tienes todo mezclado, volverlos tidy data. Vimos lo que eran merge y concat para unir tablas, ya fuera pegándolas una arriba, al lado, etcétera, etcétera, o utilizando una llave específica, ¿no? Uno a muchos, etcétera, etcétera. Entonces, también en ese momento creo que vimos brevemente lo que son las tablas pivote, donde la cosa es que tomas dos variables y aplicas una función para ver la relación entre ambas, ¿no? Dices, cuántas personas de este sexo y de este tipo hay, etcétera, etcétera. Ahora viene la segunda parte de lo que es este pipeline, que es data wrangling, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que como es ya nuestra costumbre, vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Nosotros habíamos hecho un pickle justamente porque nos interesaba mucho el tener todo ya formateado, muy bonito, ¿no? Entonces, una cosa que se hace ya mucho en el análisis un poco más en serio es este pipeline, este proceso, este patrón de análisis, que es división, aplicación y combinación. Entonces, lo primero que haces es dividir. Entonces, tomas tu tabla y la divides por una o dos características. O, por ejemplo, quiero ver si se comportan diferente dependiendo del sexo, dependiendo del tipo de cadáver que ingresó, dependiendo del año, ¿no? Y esto se usa con la función group by. Después aplicas. Esto pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, pueden ser estadísticas de agregación. Por ejemplo, dime cuántas mujeres, cuántos hombres y cuántos sin datos hubo en cada año, ¿no? Entonces, eso lo que te resuelve es toda una tabla, te lo agrega en un solo parámetro. O la moda, la mediana, casi todos esos parámetros estadísticos son cuestiones de agregación porque te resumen una tabla a un parámetro, un conjunto de datos, ¿no? Otra opción que puedes hacer es transformar. Por ejemplo, aquí lo que quieres es devolver algo con la misma estructura. Si ustedes tienen, por ejemplo, cuántos casos tuve por día y lo que quieren ver es el comportamiento acumulado, por ejemplo, de COVID, ¿no? Dicen, esta semana tuve tantos, esta semana tuve tantos. Si quieren ver cómo se va contagiando su población, que en epidemiología es una cuestión muy importante, entonces ahí, por ejemplo, pueden transformar. Otra cuestión, por ejemplo, clásica es llenar los datos vacíos. Y entonces un algoritmo que se usa muchísimo es llenarlos por el promedio del grupo. Entonces ustedes dividen en grupos, hacen la transformación llenando los vacíos por el promedio del grupo. Otra cosa que pueden aplicar es filtrar. Entonces, por ejemplo, pueden descartar grupos porque cumplan una condición o no. Un clásico es los grupos demasiado pequeños, como ya luego sabes, así como esto no me va a dar. O por ejemplo, cuando quieres sacar correlaciones, tú dices, bueno, si tengo, necesito para una correlación mínimo 10 pares de puntos, si entre las dos columnas, si no se cumple la condición, ni lo voy a intentar, descártame el grupo. Entonces, estas son cuestiones como muy útiles, ¿no? Entonces, agregas, transformas, filtras. Y puedes hacer combinaciones de lo anterior. Puedes, por ejemplo, decir, voy a filtrar los grupos que tengan más del 10% de faltantes, pero los que queden los voy a transformar, voy a llenarlos con el promedio del grupo y luego voy a utilizar una serie de funciones estadísticas para ver el comportamiento de mi variable. Entonces, ahí lo que estás haciendo es filtrar, transformar, agregar. Y al final lo que tú tienes son varios grupos que ya sea que redujiste una variable o que transformaste o que...
y los quieres volver otra vez a un data frame. Entonces utilizamos combinar. Generalmente aquí Pandas muchas veces lo hacen automático, sobre todo cuando tenemos funciones de agregación, pero si es algo más complicado, pueden utilizar con cat y merge. Ya lo vimos hace varias clases. Está, disculpen ustedes, cuando hablamos de remodelación de datos, ¿no? Entonces, si tienen dudas, chequen por favor esto. Ok, estoy dando cuenta que no actualicé los números. Entonces, lo primero que se hace es agrupar por características. Entonces, utilizamos group by. Entonces, tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Les digo, el data frame, agrúpamelo por sexo. Si se acuerdan, sexo es una variable categórica. Entonces, miren, df puntos, df, sexo, es femenino, masculino, SD, y vemos que aquí es categórica, ¿no? Tiene tres categorías. Yo podría utilizar alfanumérica, etcétera, etcétera, pero entonces es más sucio. Entonces le voy a decir, agrúpame por sexo y guárdalo en un grupo. Lo que hace group by es que te genera algo muy parecido a un diccionario. Te genera un objeto agrupado y entonces lo que tienen ustedes es una llave y una información. Entonces, por ejemplo, cada una de las llaves, mira, aquí estamos imprimiendo, ¿no? El grupo es femenino, masculino, sin datos. Luego tienen la fracción de la tabla la fracción de la tabla que cumple la característica de que sexo es femenino. Entonces tenemos 20.000 femeninas, 73.000 masculinos y 2.500 sin datos, ¿no? Cada uno de estos datos, si se dan cuenta, es un data frame por separado. Entonces, esto es de hecho una estructura muy particular, es iterable y en general la pueden iterar como si fuera un diccionario. Utilicen llave valor, donde el valor es justamente este data frame dividido, ¿no? Muchas de las funciones que vamos a usar automáticamente hacen esto y de hecho están vectorizadas, son súper eficientes. Podemos agrupar por varias variables, entonces sexo y tipo de restos. Miren, femenino, cadáver, femenino feto, femenino recién nacido. Esto les va a parecer muy similar a lo que hacemos en value counts, por ejemplo, ¿no? Donde le damos una o dos características y contamos cuántos hay. Si se parece es por una muy buena razón. Entonces vean ustedes lo que está pasando aquí, ¿no? Estoy yo agrupando. Y vean ustedes que me hace grupos grandes y grupos chiquititos. Generalmente no se incluyen los nans. ¿Esto qué significa? Si ven aquí, todos los grupos tienen una categoría, pero hay unas otras situaciones, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, tenemos 265 registros sin año. Entonces, si yo quito por default, lo que va a hacer, fíjense esto, lo que va a pasar, tengo 1982 y luego el NaN, ¿no? Si yo le quito el NaN, no me incluye los faltantes, dice, ah, no, pero si yo le pido que no quite los nans, me va a generar un grupo con todas las celdas faltantes de mi categoría de agrupación. Entonces, esto es importante si están haciendo un análisis sobre los datos faltantes. Y generalmente en gobierno nos interesan mucho los datos faltantes porque nos hablan de problemas burocráticos o porque a veces, por ejemplo, tratando de desaparición, el que haya datos faltantes es nuestro trabajo. Entonces, es esto algo como muy importante que tomar en cuenta. Ok, entonces ahora vamos a agregar. En general, estas vienen después del group by, ustedes separan y luego agregan, ¿no? Lo que hacen es que resumen en un solo valor. Por ejemplo, el promedio, la suma, el tamaño y el conteo. El tamaño te dice todos los del grupo tengan, no, sean o no nans, ¿no? Y count, lo que te dice es solo va a contar los que son valores válidos. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que si su grupo puede tener nans, ahí tienen que decidir si van a usar size o count. Pueden calcular acciones como desviación estándar, varianza. Ahí está Describe, que es bastante útil, te da una descripción estadística bastante grande. No es tan amplia como, por ejemplo,
la de R o cómo hacer un profile, por si quieren una descripción estadística rápida, describe es perfecta. Les pueden regresar el primer valor del grupo, el último, el enésimo, el mínimo, el máximo, hay muchas, ¿no? Estas que vienen aquí son las que están definidas y que ya vienen en pandas hechas. No son las únicas, les recomiendo que se echen un clavado a las funciones y en caso de que necesiten ustedes pueden utilizar funciones hechas. Por ejemplo, yo muy seguido utilizo las de SciPyStat para estadística y no es raro que utilice alguna cuestión de Machine Learning, o etcétera, etcétera, para mis datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que les comentaba. Yo tomo agrupo por sexo y tipo de restos y les doy el tamaño. Dice cadáver, feto, recién nacido. Si les doy count, vean ustedes lo que hace. De entrada, me aplica esto a todas las columnas. Ajá. Esto SAI solo me cuenta el tamaño del grupo, incluyendo NAS. Pero miren aquí, count, en ID me dice tienes 19.503 en nombre transcrito y en primer periodo 17.000. ¿Por qué? Porque no cuenta los NAS. Y porque además, cuando ustedes pasan hacia una función, se va a aplicar a todas las columnas en las que lo puedan lograr. Por ejemplo, obviamente promedio no se le va a sacar a los textos, pero por ejemplo, esta se le saca a todas, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que tomar en cuenta, a qué columnas se le va a aplicar. Una cosa que yo les recomiendo es que solo pasen el slice de lo que van a aplicar. Esto a mí generalmente me funciona bastante bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el promedio, miren aquí, seleccioné lo que quiero, las dos de agregación y el promedio. Y tengo la edad estándar. Una cosa que hay que decir es que cuando ustedes hacen estas agrupaciones por varias características, es relativamente común de hecho es casi obligatorio, que obtengan un multiíndice. Aquí sexos, tipos, restos, etcétera. Hay varias formas de trabajarlos. Gente lo que tiene centro de multiíndice son tuples agrupados. Yo admito que yo muy seguido lo que hago es que le digo reset index y ya, ¿no? Pero depende mucho de qué quieran ustedes hacer. Entonces, miren, aquí tenemos la edad estándar y el promedio. Miren, de estos no tenemos edad estándar. Muy bien. Pueden utilizar varias funciones de agregación al mismo tiempo. Simplemente pongan punto aggregate y todas las funciones. Miren aquí. DF, la selección sobre lo que te voy a trabajar. Group by, agregar por tipo de restos. Esto es un poco, esto sobra un poco. Esta es otra forma de seleccionar columnas. No sé por qué la dejé aquí. Y luego este slash es porque me va a continuar con la función en la siguiente línea, ¿no? Entonces tomo el aggregate y lo que voy a agregar es que voy a pasar una lista de las funciones que quiero. Pandas tiene varias funciones que ya están definidas en texto, mínimo, máximo, media, mediana, etcétera, etcétera, las comunes. Mm, A ver, vamos a ver si lo que hice fue... Ok, es que me pedía la edad estándar, con razón lo había puesto, que se confunde de qué usar. Y miren ustedes, para cada una de estas me va agregando un valor, ¿no? El cadáver, la edad mínima, la edad máximo, el promedio, la mediana. Si sus datos tienen desviaciones, outliers, es muy recomendable que sean la mediana. Tenemos dos veces min y la desviación estándar. A ver, ahí va. Listo. Ya quedó la desviación estándar. Ahora, a lo mejor me dicen, oye, pero es que yo quiero sacar esta de la edad y a esta de las procedencias y a este le quiero hacer este. Y ustedes quieren hacer una agrupación y a diferentes columnas le quieren hacer diferentes transformaciones. Esto es relativamente común cuando uno tiene datos separados, ¿no? Así a estas dices, estas es que estas están en tal unidad, estas están en tal, estas son texto, pero es obtener tal cosa. Entonces, lo que pueden hacer es usar este formato. Miren, usamos el group by, voy a agrupar por año, y luego el aggregate. Pongo aquí el nombre de la nueva columna. Vean ustedes que no puedo usar espacios porque lo estoy haciendo casi como si fuera una variable. Yo por eso uso guiones bajos. Entonces, edad mínima es igual y le voy a pasar un tuple, donde el primer elemento del tuple de estos paréntesis es la columna que voy a trabajar.
y el segundo elemento es la función que voy a usar. Entonces, mira, por ejemplo, aquí a edad estándar le voy a sacar mínimo, mediano y máximo. Pero además, yo puedo tomar otras columnas y utilizar otras cosas. Por ejemplo, procedencia, voy a sacar la moda, es decir, el más común. Y vean aquí, yo estoy utilizando, moda no viene definida en texto, viene en pandas. Entonces, utilizo la función de pandas para moda. Podría utilizar, por ejemplo, una función de NumPy, de SciPy, lo que necesiten ustedes calcular, ¿no? Entonces, lo que esto me va a generar es una tabla. Y miren, edad mínima, aquí está la edad mínima y me regresa a los mínimos, 0 años, ¿no? Hay que ver qué está pasando en 85. Edad mediana, me regresa a la mediana. Edad máxima, me regresa a la máxima. Y aquí me está regresando la moda. Una cosa importante decir que la moda es que a veces me regresa una sola variable, súper bien. Pero si hay dos datos con la misma moda, a veces me regresa una cuestión así y hay que formatear. Pero vean ustedes ya cómo se va comportando, ¿no? Entonces yo puedo tomar varias columnas, aplicarles diferentes funciones y de un tirón ponerles el nuevo nombre. Y puedo utilizar funciones, tanto las que vienen definidas en pandas como otras. Yo puedo definir mis funciones. Por ejemplo, esta es la función textos frecuentes en serie y lo que hace es que toma una serie, toma por default, los 5 textos más frecuentes, las 5 cadenas de texto que ocurren más. Hagan de cuenta, literalmente saca un value counts y toma los 5 de arriba. Y luego, si le digo que sí, me dice cuántos conteos le puse y lo pone en un string de texto, ¿no? Entonces me reduce todo un value counts a un string de texto con los 5 más comunes. Entonces, por ejemplo, aquí se lo estoy aplicando a diagnóstico estándar y procedencia estándar. Y vean ustedes, me dice traumatismo múltiple, hubo tantos, traumatismo cráneoencefálico, hubo tantos, bronconeumonía, tantos, y yo puedo ir viendo, ¿no? Y aquí están las procedencias, venían de la GAM, venían del SSLHB, tiene que ser el Valbuena, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y yo puedo darme una idea muy clara de lo que está sucediendo con esta función que yo definí ex profeso para mis datos. Otra cosa es, a veces las funciones tienen parámetros. Supongan que dicen así como, es que estos son muy mal, 5 son muchos, quiero 3. Esta función cuando la definimos, yo dije cuántos queríamos ver. Entonces, esto se puede cambiar a 3. Si ustedes escribieron la función, pues la podrían cambiar en código. Pero si no, lo que tienen que hacer es pasarla con una función lambda. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir lambda s o lambda x, donde s o x, lo que está aquí, es la serie. Van a escribir el nombre de la función, le van a poner la serie que le van a pasar. Aquí puse lambda s, entonces aquí es s, ¿no? Si hubiera puesto x, sería x. Y aquí los parámetros. Incluso si quieren sacar estos parámetros utilizándolo, algún valor de S, lo pueden hacer. Eso se puede complicar rápido, ¿no? Y entonces miren ustedes. Ahora solo me está regresando los 3 más comunes. Y le dije que ahora no me dé la frecuencia, entonces ya no puedo ver los números. Y lo puedo ir cambiando conforme sea necesario. Otra cosa que se puede hacer es transformar. En transformar dijimos que manteníamos la estructura general. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que los índices se mantienen, ¿no? Las filas se mantienen. Hay cuestiones, por ejemplo, la suma acumulada, la diferencia, este es mucho si quieren saber así como cuántos casos más, cuántos casos menos, cuántas horas más, cuántas horas menos. Diff es un clásico. Y pueden llenar ffill y bfill. Por ejemplo, esto yo lo uso mucho cuando la gente formatea sus tablas súper rara y entonces te ponen 1974 el primer día y ya no te ponen abajo el año, sino nada, están poniendo el día. Entonces usas bfill y te va checando el último o el siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Vamos a calcular cuántos de cada sexo hay por cada año. Y vamos a preguntarnos cómo fueron cambiando con respecto al año anterior por el sexo. Entonces, lo que yo hago es que agrupo por sexo y luego saco la diferencia. Entonces, miren, el primer año pues no hay diferencia porque es el año de base, pero en 69 hubo 46 mujeres más, 374 hombres más, no, 91 SDs menos,
Y luego en 70 con respecto a 69 hubo 73 mujeres más. Y vayan viendo ustedes cómo en general parece que las mujeres y los hombres se van incrementando y los sin datos, con algunas notables excepciones, van decreciendo. Entonces, aquí ustedes pueden ir haciendo esto. Ahora, div no solo se usa con un group by. Yo podría perfectamente haber sacado una tabla pivote donde tuviera de un lado los años y en las columnas el sexo y sacar las diferencias entre filas. Y sería de hecho mucho más fácil de leer. Pero estamos viendo Group by ahorita, entonces sepan ustedes que es una función de transformación. Vean cómo me respetó el multiíndice súper bien, pero aplicó las diferencias en base a mi agrupación. Ok. Otra cuestión es, por ejemplo, el diagnóstico estándar. Vamos a ver filtrado, ¿no? Entonces, para filtrar, quiero que vean esto. Este es para cada, aquí tomé yo fecha y año y diagnóstico estándar, quité los NAMs para que sea fácil ver. Y no sé si ustedes han revisado los diagnósticos, pero hay diagnósticos súper comunes, los traumatismos craneoencefálicos, las bronconeumonías y algunos muy específicos, ¿no? Este, por ejemplo, es una herida por arma de fuego en cabeza y tórax. Leerlos es un gusto adquirido. Entonces, a lo mejor lo que yo quiero hacer es que quiero trabajar con los diagnósticos y quiero agruparlos y hacer un análisis de en qué fechas, etcétera, etcétera, pero me interesan solo los diagnósticos más frecuentes. No quiero estar trabajando hay una cantidad enorme de diagnósticos que son de menos de 10. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que estoy tomando mis datos, estoy agrupando y voy a filtrar los grupos que tengan mínimo 10 diagnósticos. Podría simplemente quitar esto, ¿eh? Entonces, miren, si yo imprimo esto, vean aquí, TCT, BMT, traumatismo de miembros inferiores, CH, BNP. Vean ustedes que aquí perdí, por ejemplo, herida por arma de fuego, CT, porque esto es muy poco común. Y, por ejemplo, este AT, no estoy segura que sea, amputación traumática tal vez, se perdió. Y entonces ahora solo me quedan los que son los que el grupo de año y diagnóstico estándar tiene más de 10. Esto se hizo así un poco para que ustedes puedan ver, comparar, ¿no? Pero aquí yo podría haber dejado el resto de las variables trivialmente y hacer ahora operaciones sobre el resto de las variables. Para terminar, otra de las funciones relativamente comunes son ventanas. Entonces, miren, aquí calculé la fecha estándar, ¿no? Y conté cada día cuántas hay y les estoy graficando los 100 primeros días. Y ven ustedes que tienen picos muy rápidos que suben y bajan. Entonces, a lo mejor ustedes lo que quieren hacer es, no quieren aplicar algo sobre grupos por una característica, sino quieren ir recorriendo sus datos que están ordenados en una ventana e ir sacando un promedio. Esto es súper común si van ustedes, por ejemplo, a sacar promedios suavizados, ¿no? Y entonces toman el promedio local. En análisis siniestro es muy común. Otra opción es, por ejemplo, que tienen una ventana y la quieren ir expandiendo. Entonces toman el primer día, el uno y el 2, el uno 2 y 3, del uno al 4, del uno al 5 hasta el uno al 100, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo acumulados, esto es, por ejemplo, cum sum, es esto. Es una suma con una ventana que se expande. Pero pueden sacar promedios, modas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, esa es una cosa que es un análisis súper común. ¿Cuál es la moda del periodo en un cacho? Entonces, vean aquí, los estoy suavizando. Entonces, lo que le estoy pasando es que le estoy haciendo rolling y eso va tomando una ventana de tamaño 7 y me saca el promedio. Voy a hacer esto más chiquito para que podamos ver las dos juntas. Y vean ustedes cómo estos picos se me suavizan. Si yo le doy un rolling más chiquito, los picos se me suavizan menos. Si le doy un rolling más grande, los picos se me suavizan mucho más. En general, por ejemplo, yo probablemente utilizaría uno de 7 y aquí ya está, ¿no? Y obviamente yo puedo incrementar esto, puedo ponerlo a 1000 y puedo poner este a 1000
Y vean ustedes, aquí es muy difícil de leer, pero aquí ya los patrones se empiezan a ver un poquito más claros porque porque está suavizado nos ayuda bastante. Entonces, esto es otra opción que se puede usar mucho en el análisis. Espero que les sirva. En resumen, esta lección hemos aprendido el pipeline que es división, aplicación, combinación, split, apply, combine. Entonces dividimos con group by en conjuntos. Luego aplicamos una función, puede ser una agregación, es decir, recibimos una estadística, una transformación manteniendo los índices, o filtramos los grupos de acuerdo a una característica del grupo. Combinamos todo de vuelta en un nuevo data frame. La función de agregar, dijimos, creo que se nos resumir en un parámetro, que podemos usar funciones definidas en pandas, eh, que las que vienen en cadena de texto, ¿no? Las que vienen con min entre comillas, etcétera, etcétera. Podemos usar pandaseries.mode. Podemos usar las que vienen en bibliotecas como NumPy, como SciPy o funciones lambda. Podemos aplicar varias funciones sobre una variable, pero sobre todo si queremos usar funciones diferentes en columnas diferentes, acuérdense, ¿no? El nombre de la columna de resultado, la columna que vamos a utilizar y la función. Pueden repetir columnas, etcétera, etcétera. No repitan los nombres. Según yo lo pueden hacer, pero creo que él tiende a dar errores. No lo hagan. Y funciones, ¿no? Para repetir la función, para referir la columna. Otra forma de cambiar los nombres de las columnas si no les gustan es rename, ¿no? Si usan sobre todo simplemente listas, rename es su amigo. Vimos las funciones de transformación, suma acumulativa, diferencia, llenado. Vimos que se puede filtrar con filtrado. Lo que hacemos es muchas veces pasar una función lambda que se aplica sobre el grupo con la condición. Entonces ponemos, vean cómo la puse aquí, ¿no? Utilizamos el formato estándar de lambda, que creo que es lo que hay que empezar a agregar, donde ponemos, para eso tenemos índice, ¿verdad? Lambda, aquí en lugar de S puse un X y saqué la longitud de X y que sea mayor a 10. Entonces acuérdense, ¿no? Usamos una función lambda, no hay mucho problema. También hay otras formas de hacer esto, ¿no? Tenemos las funciones de ventanas, rolling, expansión, donde podemos ir viendo así como datos ordenados una ventanita. Y ya que acabemos, muchas veces pandas en automático nos va a unir todo, pero si no, pueden usar merge y concat. Espero que esto les haya funcionado. Nos vemos pronto. Hasta luego.